Bienvenidos a nuestro canal Huellas de la Patria. El día de hoy hablaremos sobre el proceso de independencia de Chile, el cual es un camino comprendido de 1810 a 1823, dividido tradicionalmente en tres etapas que fueron las que delinearon la trayectoria hacia la siguiente. La emancipación chilena surgió en medio de la crisis del Imperio Español, inspirados por la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la invasión napoleónica de 1808. Y además, la captura de Fernando VII fue lo que impulsó a las colonias para considerar un autogobierno. Más del descontento interno por los malos gobiernos como el de García Carrasco, la falta de libertad comercial y sumado aparte del deseo criollo de mayor participación y libertades, fueron las que sumaron y sentaron las bases para este proceso de independencia. En 1808, España enfrentaba la invasión de Napoleón Bonaparte. El rey Fernando VII fue apresado y en su lugar gobernó José Bonaparte, lo que generó un vacío de poder en las colonias. En Chile, este hecho aceleró el cuestionamiento de la autoridad española y abrió la puerta para la organización de un gobierno propio. En una fecha más específica, el 18 de septiembre de 1810, se reunió en Santiago un cabildo abierto, ahí bajo el liderazgo de Mateo del Toro y Zambrano. Se conformó la primera junta de gobierno, aunque inicialmente se proclamó fidelidad a Fernando VII. Este acto marcó el inicio de la Patria Vieja, primera etapa de la independencia de Chile. La Junta implementó reformas como la libertad de comercio y la creación del primer Congreso Nacional. José Miguel Carrera asumió el poder y continuó como en reformas más audaces. Sin embargo, esta etapa terminó con la derrota patriota de la Batalla de Rancagua en 1814. Después de la derrota de Rancagua, los españoles restauraron su control reprimiendo las libertades ganadas. Sin embargo, esta opresión avivó la resistencia liderada por figuras como el guerrillero Manuel Rodríguez. El cruce de los Andes por el Ejército Libertador, comandado por el general José San Martín, fue una señal clave. Este periodo finalizó con la victoria patriota en la batalla de Chacabuco en 1817, que puso fin al dominio español. La Patria Nueva, 1817 a 1823. Esta etapa final se inició con la victoria en Chacabuco a la asunción de Bernardo O'Higgins como director supremo. La independencia se consolidó como la decisiva batalla en Maipú en 1818, que aseguró el control patriota sobre el territorio. Aunque la independencia fue ratificada, el periodo concluyó con la abdicación de O'Higgins en 1823, lo que llevó a un tiempo de inestabilidad política. La independencia de Chile se inició con el Cabildo Abierto de Santiago de 1810, que dio origen a la primera Junta de Gobierno. Entre los protagonistas iniciales estuvieron Juan Martín de Rosas, impulsor del autogobierno, e Ignacio de la Carrera, cuyo hijo, José Miguel Carrera, asumió un rol central en los primeros gobiernos patrios, junto a sus hermanos Juan José y Luis, y su hermana Javiera Carrera, quien representó la participación femenina en la causa. Junto a ellos aportaron intelectuales como Fray Camilo Enríquez, que difundió las ideas revolucionarias mediante la prensa, y políticos como Juan Egaña, Gaspar Marín, José Miguel Infante y Manuel de Salas, que sentaron bases jurídicas y educativas del nuevo Estado. El liderazgo militar recayó en Bernardo O'Higgins, quien junto al general argentino José de San Martín organizó el Ejército Libertador de los Andes en Mendoza, logrando las victorias de Chacabuco, 1817, y Maipú, 1818. O'Higgins, como director supremo, proclamó la independencia el 12 de febrero de 1818. Mientras tanto, Manuel Rodríguez mantuvo la resistencia con guerrillas y espionaje durante la dura etapa de la Reconquista tras el desastre de Rancagua, 1814. Posteriormente, Ramón Freire continuó la causa patriota, liderando las campañas en el sur y consolidando la independencia con la anexión de Chiloé en 1826. En el bando realista destacaron José Fernando de Abascal, virrey del Perú, que organizó expediciones contra los patriotas, y los militares Antonio Pareja, Gabino Gainza, Mariano Osorio y Casimiro Marco del Pont,
responsables de la ofensiva española y de la dura represión durante la Reconquista. Así, la independencia de Chile fue el resultado de la acción conjunta de líderes políticos, intelectuales, militares y del pueblo, en un proceso que culminó con la derrota definitiva de España en 1826. Ahora, con todo lo que mis compañeras han explicado durante este video, daremos algunos nombres que fueron importantes en la independencia chilena, como lo tenemos el de Mateo de Toro y Zambrano, que presidió la primera junta de gobierno, dando así el primer paso hacia la autonomía política de Chile. Uno de los siguientes personajes que tenemos es Juan Martínez de Rosas, abogado y político que presidió la primera junta y fue uno de los principales promotores del movimiento patriota de Chile. Un personaje importante es Camilo Enríquez, que fue un sacerdote e intelectual que promovió la libertad de prensa y aparte los principios republicanos. Uno de los principales personajes en este movimiento fue Bernardo O'Higgins, que fue considerado el padre de la patria. Además, proclamó la independencia en 1818 y fue el primer director supremo en Chile. Su legado fue sentar las bases de la nueva república. Un personaje importante es José Miguel Carrera, militar y político que lideró el gobierno y las guerras en los primeros años de independencia. Además, fue rival de O'Higgins, pero de igual forma es importante en esta historia. El personaje es Manuel Rodríguez, guerrillero y político que destacó en la resistencia durante la Reconquista. Además, fue un líder popular, símbolo de astucia y valentía. Otro personaje importante es Ramón Freire, militar y político que participó en las últimas campañas de la independencia. Más tarde fue director supremo y presidente de la República, así consolidando los logros obtenidos. Acta de la Primera Junta Nacional de Gobierno, firmada el 18 de septiembre de 1810, esta acta es un documento fundacional que, aunque declaraba la lealtad al rey Fernando VII, marcó el primer paso hacia la autonomía al establecer un gobierno provisional. Este sentó las bases legales para la independencia que se consumiría más tarde. El 22 de marzo de 1817, el director supremo Bernardo O'Higgins es cuando decreta esta abolición, pero hasta el 15 de septiembre de 1817 es cuando se firma la declaración y es una de las primeras reformas para establecer la igualdad social entre la naciente república. Proclamación y Jura de la Independencia. Este documento oficializó la ruptura total con la corona española. Fue firmada el 1 de enero de 1818 y proclamada solemnemente el 12 de febrero de 1818. El general Bernardo O'Higgins lo consideró un acto político crucial para que las potencias extranjeras reconocieran a Chile. Ahora, hay más de una versión que afirma que el Acta de Independencia de Chile original fue destruida o perdida durante el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. El acta original, que se encontraba conservada en el Palacio de la Moneda, se habría quemado o destruido durante los ataques y el bombardeo al palacio. El primer presidente de Chile fue Manuel Blanco Encalada, quien asumió en 1826, pocos años después de la proclamación de la independencia. Su mandato duró apenas 2 meses, ya que el país recién salía de la guerra y aún no había estabilidad política. Blanco Encalada provenía del mundo militar y naval, lo que era común en la época, pues la autoridad y el prestigio se ganaban en el campo de batalla. Su principal misión fue intentar organizar la joven república y darle un marco institucional en un contexto donde todavía había tensiones con los realistas y divisiones entre los propios patriotas. En contraste, el presidente actual de Chile, Gabriel Boric, llegó al poder en 2022 como el presidente más joven en la historia del país. A diferencia de Blanco Encalada, no proviene del mundo militar, sino de los movimientos sociales y estudiantiles, representando a una generación nueva que busca cambios en derechos sociales, igualdad y medio ambiente. Su gobierno se desarrolla en una república ya consolidada, con instituciones democráticas firmes, aunque enfrenta el reto de responder a una ciudadanía más exigente, con demandas de una nueva constitución, seguridad y equidad social. Mientras Blanco Encalada simboliza el inicio de la República Independiente en una etapa de formación y fragilidad, Boric representa los desafíos de un Chile moderno, que ya no lucha por existir como nación, sino por alcanzar mayor justicia social y adaptarse a los cambios globales. El país de Chile se sigue rigiendo por la Constitución de 1980, a pesar de que ha habido diversas modificaciones a la Constitución. Han intentado reemplazarla, pero al final sigue siendo la carta fundamental de este país. La
constitución que sigue vigente en Chile, aunque reformada, nació en una dictadura. Fue elaborada bajo el mando de Augusto Pinochet y no fue un producto de un proceso democrático. Todo comenzó en 1973 cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Salvador Allende. Pinochet asumió el poder y disolvió el Congreso. Desde entonces gobernó sin una constitución democrática. En 1978, la dictadura creó una comisión, o sea, la Comisión Ortúzar, encargada de redactar una nueva constitución. Pero ojo, no hubo participación ciudadana ni debate público real. Todo fue controlado por el régimen. Luego, en 1980, se hizo un plebiscito para aprobarla. El problema: no hubo registro electoral, no existía servicio electoral independiente, no se permitió la presencia de observadores internacionales y la propaganda del no fue censurada. La nueva constitución, que entró en vigencia en 1981, fue diseñada para consolidar el poder militar, limitar la participación política y dejar amarrado un modelo económico neoliberal. En resumen, esta constitución no fue elegida democráticamente como antes ya lo habíamos platicado. Fue impuesta sin transparencia en un contexto de alta represión. Y aunque hoy ha sido modificada en diversas ocasiones, su origen sigue siendo uno de los grandes temas pendientes en la historia constitucional de Chile. El peso chileno tiene una historia muy interesante. Justamente este nace en 1817 tras la independencia, reemplazando al real español. En 1960 fue reemplazado por una nueva moneda, el escudo. Pero la inflación fue tan alta que en 1975 el régimen militar trajo de vuelta el peso, eliminando 3 ceros, o sea que 1000 escudos era un nuevo peso. Desde entonces, el peso sigue siendo la moneda oficial de Chile. Ha tenido devaluaciones, crisis, fluctuaciones, pero se mantiene como un símbolo económico del país. Es un símbolo de la soberanía económica y nacional. Para darnos una conclusión o un cierre, la independencia de Chile no fue un evento aislado, sino un proceso largo y complejo, desde la primera junta de 1810 hasta la proclamación de la independencia en 1818. Y muchos de esos esfuerzos fueron a estos grandes personajes que se comentaron. El país dejó atrás el dominio colonial y construyó su propio destino. Más de 2 siglos después, Chile continuó reafirmando su identidad de unión libre y democrática.